el cierre de la primera vuelta es el momento perfecto para analizar de dónde viene un equipo y sobre todo hacia dónde va a lo largo de una temporada. Tras vencer por 2-1 a la Real Sociedad B, analizamos qué esperar del Celta Fortuna esta temporada. Marcos Piedras. Muy buenas. Momento de pararse, reflexionar y pensar de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Exactamente, ¿eh? Y una línea siempre ascendente, que es Sí, lo que señor. buscamos siempre. Ir para arriba, nunca para abajo. Sí, señor. Hoy nos toca, como bien habéis visto en la intro, hablar del Celta Fortuna. Un Celta Fortuna que lo dijimos allá por agosto, septiembre. Había que tener mucha calma, muchas caras nuevas. El Celta Fortuna más juvenil que recordamos desde que nos pusimos a tirar de hemeroteca hacia atrás, Sí, repasando la edad media de las plantillas. Un Celta Fortuna con el que había que tener paciencia, muchas caras nuevas, pero que ha cerrado una primera vuelta. Ahora mismo, séptimos, con 28 puntos, 7 por encima del descenso y sobre todo, que yo creo que es a donde tenemos que mirar el resto de la temporada, a 2 puntitos del cuarto clasificado, a un puntito de playoff, a 3 del segundo, o sea, mirando ya la zona alta de la tabla. ¿Quién nos lo iba a decir? Recuerdo aquellas primeras jornadas donde incluso llegó a haber nerviosismo en redes sociales sobre la figura de este nuevo proyecto del Celta, un equipo tan joven, críticas incluso a Freddy Álvarez e incluso el propio Freddy que nos decía en rueda de prensa, oye, todo lo que no sea pensar en la permanencia es estar muy, muy, muy loco de la cabeza. Este equipo lo que primero que tiene que hacer es asentarse en la categoría e intentar que el talento joven siga creciendo día a día y por lo de ahora, Lucas, no es que lo esté consiguiendo, sino que lo decías tú, a 2 puntos de playoff. Sí, el Celta Fortuna tiene un objetivo muy claro que es nutrir de futbolistas en el presente y en el futuro al primer equipo, al igual que lo ha hecho a lo largo de la historia en el pasado y últimamente de forma muy clara y muy contundente desde la llegada de Claudio Giradez al primer equipo. Así que vamos a centrarnos primero por puntos en eso. Las grandes noticias en clave nombres propios que nos deja el Celta Fortuna, nombres que eran desconocidos para los que no son seguidores de la cantera en inferiores, cadetes, juveniles, como puedo ser yo mismo. Yo muchos de los chicos de los que voy a hablar ahora no los tenía controlados y en esta primera vuelta, oye, los he ido conociendo poco a poco. El radar. Sí, señor, pillando en el radar y voy a parar de primero de todos en Angelito Arcos. ¿Por qué? Porque me apetece. Uno, ¿no? Ni por minutos, ni por orden alfabético, ni por goles, porque los he apuntado de memoria y el primero que me viene a la cabeza, por lo llamativo que es, porque tiene una arrancada espectacular, porque lo ves y parece inofensivo, porque debe pensar 40 kilos, que en los entrenamientos Gael Alonso le hace así y lo manda al campo anexo de entrenamiento. Pero qué temporada está haciendo Angelito Arcos desde ese extremo izquierdo, Marcos. Fue uno de esos 4 juveniles con los que el cual el Celta decidió dar ese paso, ese adelantamiento en el proceso y decir, oye, creemos que un tercer año en juveniles es perder el tiempo, tiene las características y las cualidades para ya probarte con el Celta Fortuna y yo creo que está siendo una de las grandísimas noticias de la temporada. Este pasado fin de semana que anotaba su segundo gol con la camiseta del Celta y un futbolista que yo creo, Lucas, en cuanto a un poquito de físico, porque tú bien lo comentabas, un futbolista pequeñito, muy delgaducho, va a ser de lo mejor que pueda haber y esta temporada en Primera Federación, ese desborde que decías tú, ese regate, muy pocos defensas lo han podido parar al bueno de Angelito Arcos, que con el paso de las jornadas va ganando más protagonismo, ya encadena varias jornadas como titular y yo creo que es una de las grandísimas noticias y sobre todo por tener en cuenta es un futbolista en etapa juvenil aún ahora y que pese que al Celta adelantó procesos está rindiendo el mejor de los niveles. Sí, se me vino el primero a la cabeza a la hora de hacer este mini guión, estas anotaciones para llevar a cabo este vídeo de la forma más estructurada posible, porque creo que es el jugador más diferente en clave 1 contra 1. Es decir, tú coges la plantilla Celta Fortuna y hay jugadores evidentemente muy buenos, con mucha proyección, como puede ser Óscar Marcos, como puede ser Iago Barreiro, como puede ser Johan Guedes, pero ese veneno en el 1 contra 1, esa cosa diferente que te da Angelito Arcos, me parece que es única en la plantilla y que está en sus piernas. Lo mencionaba ahora, la segunda gran noticia para mí, otro de esos jugadores que sube directamente desde el juvenil, Óscar Marcos. Otra de las grandes noticias. ¿Qué pelotero tenemos en Óscar Marcos? Habitualmente jugaba en inferiores, según nos contaban, más tirando hacia la banda izquierda. Por necesidades del Celta Fortuna lo hemos acabado viendo hacia el final de la primera vuelta jugando como 9, pero como muy falso 9, es decir, peleándose, bregando contra centrales que le sacan kilos, envergadura y experiencia, pero sacándolos de zona para generar superioridad en el medio y que el Celta progrese después por carriles y después apareciendo también en segunda línea. Debería llevar algún golito más porque ha tenido ocasiones, porque ha hecho partidos de rozar el MVP, lo que pasa que luego pues aparecía Ferro, por ejemplo, y me acuerdo del partido contra Zamora, que para mí Óscar Marcos es el mejor, hasta que Ferro en el 94 dice, mira, ¿ves esa telaraña de la esquina? Me la saco, ¿no? Patapumba, claro, y entonces luego, claro, ves la estadística y Ferro lleva 2 goles en asistencia de 4 y no dárselo. Por muy bien que haya jugado Óscar Marcos, se lo tengo que dar a Ferro. Pero temporada de Óscar Marcos esta primera media temporada. Sin Marcos. ningún tipo de dudas y sobre todo por lo que comentabas tú, que ha tenido que jugar fuera de posición en muchísimas jornadas ante quizás la baja
de Jordi Escobar, una por lesión, otra cuando no estaba el mejor rendimiento, el delantero de la Sociedad Deportiva Logroñés, se ha sabido adaptar perfectamente a esa posición y es más, lo decías tú, un jugador que tampoco es nada físico, sí que es verdad que podría ser un jugador comparable con Ángel Arcos, quizás un poquitín más de físico el bueno de Óscar, pero este pasado fin de semana también lo vemos, sin ser un futbolista alto, sin envergadura, y te mete ese golazo de cabeza para adelantar al Celta frente a la Real Sociedad B. Una de las grandes noticias, porque yo creo que este sí, a diferencia de Ángel Arcos, Óscar Marcos es un futbolista que ya lleva siendo internacional con las categorías inferiores de España durante varios años y que es quizás de los que más reconocible sería para el aficionado promedio del Celta, y creo que estamos ante una grandísima noticia porque, al igual que Ángel Arcos, decías tú, ese futbolista diferencial como puede ser Alfon en el primer equipo, que no hay quizás alguien en la plantilla con las mismas similitudes, pues es muy difícil también encontrar un Óscar Marcos en plantilla y está rindiendo a las mil maravillas. Pues justo lo que te voy a mencionar ahora, yo creo que es el que más se le parece y es Yago Barreiros. Lo que pasa que es 2 añitos más pequeño que Óscar Marcos, ahora mismo en edad de primero de juvenil, pero ya en dinámica del Celta Fortuna esta temporada. Y bueno, lo vimos debutar ya en la jornada 1 contra el Baracaldo, jugando los últimos 10-15 minutos. Aquel día nos sorprendió mucho, sin duda, por su edad y sobre todo por la templanza que tenía a pesar de su edad. Y es un jugador que lo hemos dicho muchas veces, pero lo repito las veces que haga falta para quien no lo conozca. Que normalmente cuando en estas edades estás donde no te toca es porque eres un portento físico, porque le das algo diferente al equipo en clave de revulsivo, en clave de ganar duelos o ser muy potente al espacio, pero este chico es todo lo contrario. Toma siempre la buena decisión, tiene un compás, o sea, un compás no, tiene un telescopio en el pie derecho, o sea, cada vez que la jugada pide un pase progresivo que rompa una línea, pero que no se vaya por línea de cal, ¿no? Este pase típico de carril central a carrilero que se proyecta por banda, típico que o muy corto y lo roba el defensa, o muy largo y se directamente por cal. No, pum, lo pone en el sitio. O también que se le queda un pelín atrás y obligas al carrilero a dar 2 pasos hacia atrás y la jugada ya no progresa por donde debía. No. Con este chico de 16 años, es que 17, no olvidar, 17, bueno, 17, estoy tirando de memoria y esto no se debe hacer. Pero vamos, 17, pongámosles 17 ya a Yago Barreiros. Tiene, vamos, una clarencia en el pase paranormal para su edad. No, y que es una barbaridad de futbolista porque lo veníamos comentando. El Celta Fortuna en esta temporada, el Celta como club, como base, decidió adelantar esos procesos, Lucas, de que jugadores de segundo o tercer año de juvenil, pues sí, oye, el tercero no te hace falta para el filial, pero es que con Yago Barreiros estamos hablando que se ha saltado directamente la categoría juvenil. Yago Barreiros ya es un futbolista que hizo la pretemporada con el Celta Fortuna sin aún haber jugado con el juvenil, sin ser ficha, porque ya en su etapa cadete poco jugó con el cadete en el último año porque ya alternaba con el juvenil. Es más, llegó a meter, si no me equivoco, un hat-trick con el juvenil siendo cadete. Es uno de los futbolistas quizás de los que menos podíamos esperar. No es ese futbolista de juvenil que ya tenga ficha del filial. Es más, este pasado fin de semana también lo hemos visto disputar minutos en la Copa del Rey en la derrota ante el Real Zaragoza, pero que es un futbolista que yo creo que a día de hoy, lo comentas tú muchas veces, Gabri, Ferlo, hay muchos jugones en el Celta y esto es una suerte, pero quizás por ser tan precoz, están todas las miradas puestas en él. Y una noticia ya positiva por acabar con Yago Barreiros es que nos dicen que tiene, para la edad que tiene, muy bien amueblada la cabeza, que tiene un entorno que le va a ayudar muchísimo y eso es de vital importancia porque, Peteiro, con 16 años, ¿qué estarías haciendo tú? Hasta incluso a veces que llega a los entrenamientos con los apuntes en la mano. O sea, esto nos dicen de Yago, o sea, lo cual, oye, habla muy bien del chaval. La siguiente buena noticia, el siguiente nombre propio en el que me quiero parar, un chico que empezó siendo el último de la rotación en su posición, pero acaba siendo titular y probablemente el jugador con más proyección de este mediocampo, que no es otro que Hugo Burcio, el de Seseña, que empezó por detrás, evidentemente, de Miguel Román, que es inamovible en el once de Freddy Álvarez, de Miguel Román, de David de la Iglesia y de Antañón, ¿vale? Y poco a poco, a medida que iban pasando los meses, sobre todo a partir de mediados de noviembre, se ha asentado en el once titular de Freddy Álvarez a un nivel espectacular. Me viene a la cabeza su partido en Barcelona con la jugada que le da el gol a Yago Barreiros, precisamente. Brutal. Y eso es un reflejo de lo que es Hugo Burcio. Un jugador con mucha zancada, con capacidad de ganar el duelo, una cosa diferente a lo que suele salir de la cantera del Celta, con capacidad de progresar en conducción, aguantando corpeos y después también con clarividencia en el último pase. Sin duda, y eso que no tuvo nada fácil Hugo Burcio su llegada al filial del Celta. En su primera titularidad, lo podemos recordar, frente al Tarazona, tuvo que cambiarlo Freddy en los minutos 25-30 alrededor de la primera parte porque tras una desafortunada entrada lesionó de gravedad al jugador del Tarazona y Freddy vio que estaba descolocado y lo tuvo que cambiar. Y de ahí, desde esa jornada, y todos podíamos decir, ¿cómo le puede afectar a este chaval que en su primera titularidad pase esto? Ha venido de menos a más, yo creo que es un verdadero pulpo. Yo no te voy a decir en base de cantera del Celta, pero recuerdo muchísimo tiempo sin ver en este club un futbolista con las cualidades de Hugo Burcio, porque nos decían, es un pivote que ese perfil en cantera no lo hemos visto jamás, y es completamente de acuerdo, y además de ser ese perfil físico, contundente, tiene una clase con el balón en los pies que muchos otros tendrían que dar gracias si la llegaran a tener. Con el paso de las jornadas de menos a más y con las lesiones de David de la Iglesia y quizás
Convocatorias algunas que ha tenido Andrés Santañón, que se ha ido con España sub-18, que le haya podido, se ha hecho ya con la manija en ese centro del campo y a día de hoy, al acabar esta primera vuelta, al igual que la temporada pasada, ese doble pivote era inamovible para Damián Rodríguez y Miguel Román, este año Miguel Román tiene claro compañero y es que ahora mismo te diría, creo que es más titular Hugo Burcio que Miguel Román y eso que lo juega todo. Pues sí, yo creo que, o sea, me parece difícil bajar del 11 Sin cualquiera duda. de los dos, porque Dela está lesionado, veremos hasta cuándo. Y creo que Antañón puede que lo acabemos viendo más por necesidad apareciendo desde las bandas Sí. que en el doble bote. De todas formas, tocará ver. Para mí es la zona del campo donde menos rotaciones va a haber, porque la combinación Miguel Román Hugo Burcio me parece perfecta Sin ningún para tipo de este duda. Celta Fortuna. Seguimos con las buenas noticias. Un chico Sí, que. pero yo antes te quería decir, Sí, y para claro. cerrar esto, porque después igual se nos olvida, es importante en el vídeo, tanto Hugo Burcio como Ángel Lo Arcos, tenía anotado. como Óscar Marcos, por si acaso, convocados en la última convocatoria de España sub-19, y eso habla muy bien del nivel del Celta, porque si no me equivoco, Lucas, tan solo el Barça ha repercutido más jugadores a la convocatoria, y eso habla muy bien de 3 jugadores que la temporada pasada no contaban, vamos, en ninguna categoría inferior española. Y que probablemente antes de esta temporada nadie tenía pipeados ni Angelito. Nadie, oye, yo sí, enhorabuena. Pero tampoco es fácil seguir la actualidad del día a día del juvenil. De momento, a diferencia de otras canteras, el Celta no emite los partidos del juvenil. Aún no es fácil, ¿no? Y cuando los emite a veces se caen. Entonces, bueno, es un poco complicado si no vas a Madroa de forma continuada o tienes a alguien que te cuente de primera mano quiénes vienen y cómo son, ¿no? Desde cadetes y juveniles, es difícil, ¿no? Y Sí. hasta que no llegan al Fortuna es donde de verdad le puedes hacer un seguimiento. O sea, que gran trabajo en ese sentido del Celta con la cantera y premio merecido, sobre todo para los chavales, Sin para duda. Angelito, para Óscar y para Hugo. Y ahora sí, seguimos con la última de las grandes noticias. Es un poco injusto parar aquí, pero en algún sitio había que poner la línea roja en plan, ya está, ya. Y luego pasamos a seguir hablando del equipo. Hay pero muchas. en nombres propios, probablemente para mí el mejor jugador de esta primera vuelta, quitando Ferlo, que entre lesión y partidos con el primer equipo, pues podemos descontarlo, digamos, Sí. que ha sido muy importante, evidentemente, en el arranque de Liga. Tincho. Don Tincho Conde, o Lobisome das Burgas, apodado por Alberto Bravo. Exacto. Qué jugador. Es que iba a decir todocampista, pero que claro, no es centrocampista, pero me da igual. Lo puedo Juega aplicar. donde lo pongas. Exacto, te vale de carrilero izquierdo, te vale de central izquierdo, alguna vez también lo hemos visto desde la derecha, te vale también arriba. Después, desde la posición de carril izquierdo, cuando se junta con Angelito Arcos, le deja la banda a Angelito Arcos y se mete al medio a hacer ventaja, a generar ventaja en el medio. Cuando quizás coincide con Óscar Marcos, que se mete más por dentro, él es el que estira el equipo por fuera. Un jugador que entiende los espacios a la perfección y que tendrá 21 años, 22 años Tincho, todo un veterano en el equipo. Yo creo que es la grandísima noticia de esta temporada, por encima de Fer López, que ya sabemos lo que podía rendir, o incluso esos canteranos con los cuales no contábamos este nivel. ¿Por qué? Porque Tincho, lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, parecía que era ese único juvenil que no daba el último paso como el resto de sus futbolistas, que parecía que se quedaba ahí atascadillo en el filial, no, con Claudio Giraldez, que parecía que le sacaba la mejor versión a todos. No conseguimos ver a ese juvenil que tanto dice Tincho que no era el juvenil que es ahora. Tincho dice, no soy el mismo futbolista ahora que en juvenil. Ese ya lo decía Coudet, es juvenil que mete muchísimos goles. Pues oye, Tincho a principio de temporada nos decía que no era ese juvenil. Con el paso de las mismas ya es el segundo máximo goleador del Celta esta temporada. Entonces igual te hace decir, oye, que el gol lo sigue teniendo Tincho. Y sobre todo yo creo que es una gran labor aquí de Freddy Álvarez, que ha conseguido sacar esa mejor versión y sobre todo un futbolista completísimo, porque nunca habíamos visto a Tincho en otra circunstancia que no fuera el carril izquierdo y en esta llamarlo esta forma de atacar que tiene Freddy Álvarez con Tincho tanto hacia el medio, a veces ejerciendo hasta de media punta. Yo creo que ha sacado una versión de Tincho que ni el propio Tincho se esperaba, y estamos en el que para mí, en el resto de jugadores que siendo jóvenes, como pueden ser Manu Fernández, como puede ser Gael, como pueden ser Miguel Román, la gran noticia, porque creo que era el celtismo no es que no confiase, pero que ya teníamos un poco perdido, decir, bueno, creemos que ya no le va a valer para poder llegar al primer equipo, y a día de hoy lo estamos pidiendo para hay que ser honestos. De la generación 2003 ves a Damián, ves a Sotelo, ves a Javi Rodríguez, y de aquel equipo, evidentemente con muchos otros que no han llegado al primer equipo porque no todos caben, Tincho es de los que más ruido hacía en su momento y que después no acabó de dar ese paso por aspectos físicos, futbolísticos, mentales, vete tú a saber por qué. Lo que está claro es que está en un punto de madurez excelente, futbolístico y mental. Se le nota además, que lo vemos cada vez que sale a hablar, se le nota cómodo en el entorno, con si figura dentro de la plantilla sabe que es un referente para chavales a los que le saca 5 años, que es una barbaridad, porque estamos hablando de chavales, no quiero decir niños, pero adolescentes, son adolescentes niños, algunos, ¿no? Y Tincho, pues ya es ahí una figura junto a Manu, junto a Gael, junto a Joel, paternalista, digamos, prácticamente en ese vestuario. Y es más,
a ver a posteriori, a ver cuándo sale este vídeo. Creemos que saldrá antes de que sepamos la convocatoria al Bernabéu, pero no me extrañaría. Es un serio candidato. No me extrañaría verlo sentado en el banquillo de Bernabéu viendo las lesiones de Ristich, viendo cómo llega Hugo Álvarez a nivel de nivel, las bajas en la zona de ataque que puedan hacer que Hugo Álvarez vaya más como extremo que como carrilero y que, oye, veamos un Cervi titular y un Tincho suplente en el banquillo y con posibilidades de jugar según se den tema de lesiones y tarjetas eliminatoria en el Bernabéu. Ojalá, porque lo merece y lo hablaremos más adelante, pero yo creo que es ese futbolista en base filial que puede estar tocando ya más fuerte la puerta del primer equipo. Guardad este fragmento de vídeo por si se da lo que acabamos de predecir, porque ojalá es medalla doble, Piedras, que estamos ahí medalleros últimamente. Vamos con el siguiente punto del vídeo. Estamos hablando ahí de los talentos que más nos están llamando la atención, las grandes noticias en clave futuro del Celta, pero también hay que, nosotros no, pero hay quien debería pedirle perdón a Freddy Álvarez. Yo creo que sí, porque creo que se ha sido muy injusto con Freddy Álvarez. Yo creo que Freddy coge la temporada pasada del equipo en una situación cómoda y era muy difícil mantener el juego del Fortuna en aquel entonces. El Fortuna, hay que recordar que llegó a ser líder casi en invierno con aquella victoria en el Anso Carro a principios de año 0-1 con aquel gol en solitario de Alfon González. Y a partir de ahí Freddy mantuvo un muy buen Celta Fortuna en casa, que la mayoría de las victorias en Balaídos fueron con goleadas. Fuera de casa sí que es verdad que le costó más, pero convirtió al equipo en playoff, hizo un gran playoff contra un todopoderoso Málaga que a día de hoy está en segunda división fuera de los puestos de descenso y compitiendo por intentar ir hacia arriba, y estuvo a las puertas de meter al filial en una final de ascenso a playoff a segunda división. A partir de ahí, esta temporada con yo creo que el proyecto más difícil en Celta Fortuna de los últimos años, un proyecto que era con mucha presencia de juvenil, aún los refuerzos que llegaban eran jugadores también muy jóvenes. Y el Celta Fortuna, cuando empezaron las dudas que decíamos antes, la gente criticaba a Lucas, pero nosotros hablábamos entre tú y yo, no ven los partidos, porque sí que es verdad que los resultados no estaban llegando, pero tú mirabas el juego, mirabas las sensaciones, mirabas qué cambios tenía que hacer Freddy, que Freddy pasaba de tener en el banquillo igual a Raúl Blanco, a Fer López, a tener uno a otro, a igual tener a Fer López y tener que meter, por ejemplo, a un Yago Barreiros, a un Óscar Marcos, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí, el juego del Fortuna no es que con el paso de las jornadas hayan llegado los resultados, no, es que aparte de los resultados, el juego ha ido a más también. El Celta Fortuna es un equipo que compite mejor fuera de casa, victorias ya como puede ser el Lezama, como puede ser el campo contra el Tarazona, un empate muy meritorio en el campo del Barça B con incluso merecimiento de poder ganar ese partido. Totalmente. Una derrota injustísima en Ponferrada, un Celta Fortuna que compite muy bien y que yo creo que va en una línea ascendente que recalca lo que decías tú al principio del vídeo, y es que estos chavales, claramente el objetivo era permanecer en Primera Federación, pero creo que cuando tengan la tranquilidad de tener cerrada la permanencia, van a disfrutar mucho jugando y no podemos cerrar nada. Que ese es el entorno, además, excelente para que se desarrollen tranquilamente los chicos del filial con el hambre de querer más, pero no con el miedo de poder irse al pozo, y algo que sería un traspiés tremendo en el Celta, porque evidentemente tener un equipo en primera federación o segunda te cambia la película muchísimo de cara a los que suben al primer equipo y de cara a traer jóvenes talentos de otras canteras, como por ejemplo quiso hacer con Johan Guedes en este mercado veraniego. Sobre Freddy, por pincelar del todo lo que has dicho tú, Piedras, sobre Freddy el año pasado, cuando el Celta termina bien la temporada regular y se acaba metiendo en playoff, podemos decir, es que hereda lo de Claudio, digamos, no tiene mérito, pero este equipo ya es de Freddy. Este equipo ya es mérito de Freddy y, oye, igual que se pueden entender algunas críticas respecto a los... hay que recordar que en las primeras jornadas alinean delanteras absolutamente inéditas con piezas completamente nuevas entre sí. Es decir, si tú cambias a tres tíos que se conocen de varias temporadas como Alfon, Pablo Durán y Raúl Blanco por ejemplo, Jordi Escobar, Johan Guedes y pues ahí mete a Ferlo. Mete a quien quieras, porque es que no se conocían. Porque son 2 de 3 son y que nuevos. Freddy pierde 40-50 goles entre Alfon, Raúl Blanco y Pablo Durán. Es una barbaridad. Claro. Entonces, mucho mérito en este sentido. Que yo entiendo que en otras épocas, en otros clubes, el currículum de Freddy puede no ser atractivo para el Celta. Ahora, su trabajo este año como en el formador Celta Fortuna, muy top. Podemos estar también ante el mejor momento como entrenador de Freddy Álvarez. Sin ningún tipo de duda. También creciendo Freddy. Igual que crecen los chavales, el entrenador es también que los crece. entrenadores también crecen. Y ya por terminar con el banquillo, Lucas, que yo creo que algo ponemos muchas veces cuando se destituye un entrenador, dices, va, el que venga con un poquitín de bien que lo haga, ya vas a mejorar al anterior. Pues Freddy tenía una losa muy importante. La sombra de Claudio en el filial es abismal. Claro, es que es imposible. Y no la está mejorando, pero le está compitiendo. Sí, te iba a decir. Le está compitiendo porque no, o sea, tiene una plantilla muy talentosa Freddy, pero también más joven de las que tenía Claudio. Sin duda alguna. En las plantillas, Claudio Giral, ya sabéis aquí que es nuestro gran adorado, pero creo que la dificultad de este año en la cantera del Celta, el marrón, por llamarlo de alguna forma, que no lo es, que se ha comido Freddy Álvarez, no se lo ha comido ningún entrenador en cantera, y es de valorar y mucho el trabajo y sobre todo, quitando el juego bonito que pueda tener, el juego ofensivo, que nos guste más o que nos guste menos, es muy importante y sobre todo un filial que ha dado el paso, que ha dado el Celta,
de ser un buen formador. Y yo creo que Freddy Totalmente. Álvarez está formando muy bien a sus chavales. Y sin rechistar, porque en la Sin última rueda de ningún tipo de prensa post partido tras la victoria ante la Real Sociedad B, en la que por cierto el Celta sabe sufrir después de ir 2-0 para Sí, ser sí. un final plácido, se pone 2-1 a la falta de 10 minutos, el Celta B sabe sufrir en ese momento, el Celta Fortuna. Hay que decir que se le pregunta, oye Freddy, ¿necesitas algún refuerzo? Porque te están llevando a Joel Lago constantemente, parece que Ferro va a ser jugador de primer equipo, igual Tincho se va ante las lesiones, ahora está sufriendo bastantes lesiones el Celta, igual te desvalijan. Y dice Freddy, hombre, la verdad es que está trabajando en el día a día hasta con 13 juveniles. Entre lo que se lleva Claudio, yo también, el lastro al juvenil, chavales que van a clase por las mañanas y entrenan conmigo o faltan a clase por entrenar conmigo, lo cual no es lo ideal, ¿no? Pues sin registrar, ¿no? He dicho, hombre, por número de efectivos me vendría bien. Ahora, estoy contento con lo que tengo. Es decir, con lo que venga de Amadroa, meramente yo me las voy a apañar. Ahora, Piedras, algo igual sí que hace falta de cara a invierno, sobre todo pensando en lo que Giraldez va a empezar a sustraer para la segunda vuelta. Lo decía él, que no es, él tiene confianza absoluta en el equipo, también lo tenían en los juveniles que pueda subir, pero por número de piezas, y ya no solo las piezas del Fortuna, sumar las piezas que tiene que tener pero el ¿por qué Fortuna y lastras el al juvenil, al cadete, claro. al infantil? Porque empiezas a tirar de la cuerda Freddy y dice, descolocas todos los... Que es como tiene que funcionar, sí, no, pero bueno. pero es lo que decía Freddy, es una falta de piezas no en el filial, como club. Si Freddy tiene que tirar de 2 juveniles porque no los tiene, el juvenil tiene que hacer 2 incorporaciones, ya sean del B o fichando. Y también, por terminar con Freddy, se ha tenido que quizás comer 2 fichajes de club como eran Emi Rodríguez o Bernard Somoa, que no han podido casi aportar nada al equipo de Freddy Álvarez y que se los ha tenido que comer. Entonces, ojalá en este mercado llegue algo, pero hasta ahora, si tenemos que poner nota, al igual que se le hemos puesto a Yago Barreiros, etcétera, etcétera, la de Freddy Lucas, notable alto, rozando el sobresaliente. El 10 es muy difícil, pero el 9 lo tiene Alfredo Álvarez. El 9 para mí sería dormir en playoff. Pero vamos, que el notable alto me parte una nota más. Sin duda. Venga, vamos a seguir repasando claves. Venga, Freddy, ¿quiénes son los jugadores más usados por Freddy Álvarez? Porque además de estos nombres que más nos llaman la atención por su juventud, por su desparpajo, hay piezas fundamentales que son la regularidad, la brújula, los que te dicen cuando este está bien, sabes que el equipo está bien, cuando este está mal, sabes que el equipo está mal. Los jugadores más usados, el más usado es Tincho Conde, salta la sorpresa, con 1.600 minutos, a doler para todo, pues es lo que tiene. El segundo más usado es Miguel Román con 1.524. No hemos hablado de Miguel en este vídeo, pero la brújula, el que es capaz de jugar 1-2 toques, ponerle pausa cuando lo necesita, hacer que el equipo corra, a veces se descuelga como segundo punta, otras veces aparece detrás de a la altura de los centrales para construir desde atrás. Silencioso, el trabajador silencioso, sí. El que hace que el resto brille. Un Damián, salvando las distancias con Damián, pero por poner un ejemplo, ese chaval que quizás, como no mete goles y no da quizás muchas asistencias, no llama, pero clave, ya no solo en este Celta Fortuna, sino en el Celta Fortuna que la temporada pasada se mete en playoff. Totalmente. Además, Manu Fernández, que termina contrato este año, 1.500 minutos también. Otro futbolista que va de menos a más. La zona de 3 zagueros, que es la que más rota a Freddy Álvarez, entre Gael, Joel Lago, Manu Fernández, Paloma Insus. También vimos reaparecer en Sestao a Vicente Núñez de Andrade, después de una ristra de lesiones que lo han tenido lejos de los terrenos de juego durante casi 2 temporadas. Una barbaridad, el pobre hombre. Y Joel Lago también con sus 1.400 minutos, al igual que Marc Vidal. Joel Lago, Catemate, bautizado aquí en Tienes que todo como Catemate, un Joel Lago que en las últimas semanas incluso iba convocado con el primer equipo, no jugaba, se metía a la paliza de viajar a donde le tocase para después ir con el... Pasó este reciente fin de semana, Lucas, acaba el partido en Vallecas a las 11 de la noche y Joel Lago, acabando a esas horas, que sabemos que puede salir de Vallecas sobre las 12 de la noche, a las 3 de la tarde estaba disputando un partido. Te diría que también Fortuna. Pasó en la jornada anterior, 2-0 en casa en Balaídos contra la Real Sociedad. Y se fue express a Barcelona, ¿no? Y se fue a Sestao. Y se va viene reciente, porque también pasó en Sevilla. O sea, Joel Lago está acumulando convocatorias con el primer equipo. Y kilómetros como un camionero está acumulando. Bueno, y esperemos que vaya así, es un vuelo que lo metan en business, por lo menos en Celta, ¿no? Y si sea un coche, que sea un coche bastante cómodo, Catemate. Sí, señor. Bueno, igual espera la expedición del Celta Fortuna por Joel Lago para arrancar. Esto es una cosa que hay que preguntar. Habrá que ver. Vamos con la tabla de goleadores. ¿Quién está metiendo los chicharros en el Celta Fortuna? Pues aquí hay una gran noticia y es que hay 9 jugadores que han anotado al menos 2 goles. Está muy repartido. Muy repartido. Hemos pasado de 3 jugadores que aglomeraban casi la totalidad de los goles el año pasado con Alfon Pampa Durán y con Raúl Blanco a Jordi Escobar con 6 goles, Tincho con 4, Ferro con 4, Johan Guedes con 2, Gael Alonso con 2, Dela con 2, Emi Rodríguez, que ya está de vuelta en Pachuca, con 2, Óscar Marcos con 2 y Angelito Arcos con 2 goles. Es decir, un Celta muy coral, un Celta que comparte mucho la pelota y un Celta que esté quien esté es capaz de ver portería. Sí, yo creo que es una buena noticia, lo primero porque quiere decir que el equipo tiene gol, porque podemos ver ahí como Gael Alonso, por ejemplo, el capitán, ya me lleva 2 goles y sobre todo habla mucho estos datos de lo que ha tenido que cambiar y variar Freddy con el paso de las jornadas. Lo decía Lucas antes al principio, a la llegada de Jordi Escobar, a la llegada de Johan Guedes, que podían no adaptarse, Freddy
probó multitud de tridentes de ataque y eso es lo que habla, de que Yago Barreiros, de que Ángel Arcos, de que vayan metiendo todos goles. La noticia positiva de ahí, ya lo hemos dicho antes, que un futbolista como Tincho, que dice que ya no es ese juvenil que tenía goles, pues que lleve 4 goles, sea el segundo máximo goleador empatado con Fer López y que Jordi Escobar, que es un delantero, que es el máximo goleador, que lleva 4, pero que ha tenido ocasiones suficientes para meter unos cuantos más. Aún este pasado fin de semana tiene un taconcito que le hace un parador impresionante el portero de la Real. Y recuerda a ese futbolista de la Sociedad Deportiva Logroñés que la temporada pasada creo que metió 11 o 12 goles y es lo que buscaba el Celta. Un delantero que te asegurara gol y por lo de ahora puede gustar más o menos Jordi Escobar, pero el gol lo está teniendo y es el máximo con goleador. irregularidad en algunos contextos. Lesiones también. Luce más con espacios que en espacios reducidos y muchas veces el Celta Fortuna se encuentra espacios reducidos, pero al espacio en otras ocasiones también el Celta Fortuna dispone de ellos porque el equipo contrario tiene que ir a buscar la portería defendida generalmente por Marc Vidal, en otras ocasiones por Coque Carrillo. Ahí aparece un Jordi Escobar que sufrió problemas de hombro justo en el mes de diciembre y que parece que ya está recuperado. Marcos Piedras, pregunta para cerrar el vídeo. Pregúntame, Peteiro. ¿Qué esperar de este equipo de aquí a final de temporada? Pues yo creo que sobre todo mucho disfrute, tanto para el equipo, para Freddy como para la afición. Estamos ante un Celta Fortuna, que sí que es verdad que quizás no es el Celta Fortuna de Claudio Giral desde la temporada pasada hace 2 años, pero yo te puedo asegurar que teniendo la suerte como tenemos nosotros de poder cubrir en directo siempre embalaídos al Fantasía, yo disfruto viéndolos. Veo que son chavales. Es verdad, que juegan bien importante al esto. Les hemos devuelto el apodo de Fantasía. Sin duda. Las primeras jornadas decíamos, sin pegar repalos a Freddy, cuidado porque igual esto ya es Fortuna y no Fantasía. No. Desde noviembre vuelven a ser Celta Fantasía. Por Freddie Mercury. ¿Qué? Pesadillas llegaron a decir. Freddy Krueger, perdón, no Mercury. Mercury es el que canta. Fantasía. Fantasía, Chavales, os lo habéis ganado. Os lo habéis ganado. Y sobre todo, yo creo que es una noticia positiva. Tranquilidad, un equipo que yo creo que no va a tener problemas para evitar el descenso, más 7 puntos sobre los puestos de descenso ahora mismo a Segunda Federación, que está coqueteando ahí con esos puestos del playoff. Y sobre todo que estamos viendo una primera ref, Lucas, muy, muy igualada. Sí que es verdad que parecía que la Cultural Leonesa era el rival a batir, que iba volando. Está tan solo, si no me equivoco, 7-8 puntos del Celta. Claramente es el gran candidato al ascenso, pero yo creo que con el paso de las jornadas, lo que decías tú antes, la tranquilidad de ver la categoría salvada, este equipo va a ir para arriba. Y la buena noticia es que en juego va a ir bien, en resultados van a ir bien y que vamos a poder ver muchísimos futbolistas disputando minutos con el primer equipo. Pues esa es la clave al final, que se mantengan en primera ref con calma lo antes posible y que puedan soñar con cotas mayores y que, sobre todo, Claudio Giraldez pueda tener el talento más que preparado para pisar primera división cuando él lo considere oportuno. Marcos Piedras, esto es todo por nuestra parte. Por hoy. Vosotros, en comentarios, déjanos quién crees de esta plantilla que ves más preparado para pisar primer equipo a corto y a medio plazo, a 2 temporadas vista, por ejemplo. Oye, yo creo que Yago, oye, yo creo que Óscar, oye, yo creo que Johan, hay que ficharlo, quedarnos. Vete tú a saber lo que opines. Nos lo dejas en comentarios y siempre nos ayuda un montón. Un like para que este contenido pues llegue a más gente. Así que nosotros nos vemos por hoy. Todo por hoy. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós.